Amigos, bienvenidos como siempre, su programa El Filo Virtual, saliendo desde Neiva y nosotros agradecidos de Dios y también de ustedes por permitirnos compartir e interactuar. Hoy quiero llevar un poquito de hilo al tema que surgió en la mañana de este viernes, cuando una persona que se sintió insatisfecha por los servicios del Hospital San Bartolomé decidió colgar una foto en las redes sociales, en Facebook, y etiquetar a un grupo de personas entre los que nos incluyó. Y nosotros, siguiendo el hilo de las reacciones que se han surtido, necesariamente tenemos que involucrarnos y tenemos que opinar al respecto. Porque es lamentable que cuando este tipo de situación sucede, el ciudadano que se siente afectado por la no atención y por la amenaza tal vez que advierte, reacciona, y junto a esto aparecen una serie de versiones de personas que tal vez han tenido la misma experiencia. Y nosotros que estamos con mucha frecuencia involucrados en el hospital y más que eso también interesados en lograr que haya una respuesta mucho más efectiva a la población, tenemos necesariamente que estar de frente ante esto y llevar nuestra parte para tratar de lograr mejorar o lograr crear las condiciones que tanto hemos tratado de conseguir y que al día de hoy podemos decir que hemos logrado mucho. Si uno o cualquier ciudadano se atreve a decirle que en lo que corresponde al hospital no han habido avances, podríamos pecar de injusto. Pero necesariamente también tenemos que decir que hacen falta algunas cosas y que estas cosas que hacen falta son vitales. El tema de la emergencia del hospital no es más de ahí o no es menos de ahí. En la emergencia del hospital hay una situación difícil y que el doctor Juan Bolívar Cuevas debe superar y las autoridades del sistema deben superar. Me apenó mucho cuando vi que el doctor Gabas Davis se involucró en el tema tratando de justificar y buscando dar también algunas explicaciones relacionadas con las formalidades que no se agotan y que debe agotarse, que necesariamente es lo que más me motiva a involucrarme en esto. El sistema de salud dominicano es uno de los más formales que pueden existir en el organismo o en las organizaciones mundiales, o que estén amparados por las organizaciones mundiales sanitarias. Pero lamentablemente en la República Dominicana se escribe mucho, se establecen las formalidades, se diseñan los protocolos, pero la población no acata ni da el debido seguimiento, porque aquí todo lo implementamos y posteriormente abandonamos el seguimiento. Las unidades de atención primaria son espacios de los cuales las personas deben agotar una primera ruta, pero lamentablemente esto no ocurre. Y cuando hablamos del tráfico de influencia, también puede tener una parte importante, porque las personas saltan formalidades para lograr servicios y encuentran en las instituciones personas que le dan las facilidades. Entonces, cuando nosotros nos vamos al tema emergencia del Hospital San Bartolomé, hay autoridades de ese espacio que no me harían mentir si yo digo que yo he conversado con ellos al respecto. A diario nosotros recibimos quejas de poco o mal servicio que se da en la emergencia del Hospital San Bartolomé. Y las emergencias de los hospitales son espacios vitales, para que la población pueda recibir una atención oportuna y a su vez pueda tener garantías necesarias para garantizar su permanencia de vida. En ese sentido, todos los logros que se hayan podido conseguir en el hospital quedan opacadas por el servicio de la emergencia. Nosotros tenemos un laboratorio eficientísimo en ese hospital San Bartolomé.
que da gusto y no tiene nada que envidiarle a otros. Nosotros tenemos un servicio de radiografías, de sonografías, que de este también creo que hay algunas cosas que deben mejorarse, que también podemos decir que son eficientes y que están dando la respuesta. Y tenemos también un equipo de personas que están tratando de dar la mejor respuesta a las personas que buscan servicios en el área de consulta del Hospital San Bartolomé, donde algunas cosas también deben mejorarse. Entonces, teniendo todas estas bondades, necesariamente la situación de la emergencia opaca el esfuerzo y las inversiones que se han estado haciendo en otras áreas de ese hospital. Y es la razón por la cual yo he querido intervenir ante el tema. Entonces, yo quiero aconsejar tanto al doctor Cuevas David como al sistema completo del hospital o la estructura hospitalaria a que traten de tirar una miradita, que traten de rediseñar o establecer una reingeniería a todo lo que corresponde al servicio de emergencia. Porque se habla de que hay 2 médicos y que hay un equipo multidisciplinario dispuesto para dar respuesta y lamentablemente la eficiencia no es tal. Entonces, si ustedes quieren tener mejores ponderaciones y que una cosa no le opaque a otra, traten de sentarse, traten de evaluar y traten de identificar dónde están las debilidades. Nunca se justifica que ustedes busquen las alternativas de llevar cierto tipo de concienciación en base a lo que ustedes creen, lo que otros entienden justificar. Yo creo que en emergencia de hospitales no vale justificación, vale respuestas oportunas y una evaluación eficiente para que se identifiquen las debilidades. No es verdad que tanta gente que ha advertido hoy que han recibido una respuesta ineficiente en el hospital no pueden tener la razón. En ese sentido, cualquier tipo de reacción o cualquier tipo de respuesta que trate de justificar lo que advierte es una debilidad, para ustedes no se les justifica. Hay muchas luces en ese hospital y debemos reconocerlo, pero lamentablemente hay sombras que opacan las demás. En ese sentido yo le hago la advertencia. El hospital debe superar el tema de las emergencias. No es una sola persona. No ha sido a esa persona que hizo la publicación que le pasó. A diario nos pasa. Y yo, que he tenido experiencia, también he hecho las advertencias. Incluso logré socializar un tema relacionado con un accidente que se produjo en Neiva. Recibimos la llamada, nos fuimos al hospital y la doctora que estaba en la emergencia mandó a una enfermera con un accidente delicado a que vaya a la emergencia porque ella se quedó atendiendo un teléfono. Yo, viendo la situación, me le acerqué y le pregunté: doctora, ¿usted es la doctora de emergencia? Y ella reaccionó, se paró y fue. Eso yo lo comenté con una de las autoridades del hospital, porque he tratado, en muchas de las situaciones difíciles que veo, trato de socializarlo, porque aún en ese hospital hay muchas teclas sensibles y cualquier situación que pueda generar lo que hoy hemos visto en las redes sociales, eso podría también crear cierto tipo de reacción ante la sensibilidad. ¿Qué debemos superar? Y también he hecho la advertencia que ese hospital, teniendo un sistema organizado para atender las consultas médicas, esté actuando con una doble condición de compromiso hospital-paciente. ¿A qué me refiero? Una persona llega al hospital, pide una cita con ginecología, pongo el ejemplo, y ocurre con todas, pero voy a poner ejemplos de ginecología. Ginecología, le mandan una cita ya para más de un mes. Tuve la experiencia porque fui a buscar una cita para una persona. Pero cuando esa persona viene en la fecha que le pusieron la cita, entonces tiene que amanecer, tiene que madrugar en el hospital, porque entonces el turno se lo dan por orden de llegada.
tal vez ustedes no han interpretado que están cometiendo un error garrafal. Ustedes están provocando aglomeraciones. Y yo creo que lo más prudente es que cuando una persona vaya, busque una cita, se le asigne un número, una fecha y un número, y que ese mismo día le digan, usted tiene cita tal día a tal hora, que una persona se quede con el contacto y que previo al día de la cita llame para confirmar. Entonces, traten de desahogar, traten de buscar cómo eficientizar o maximizar el servicio. Nosotros creemos que se puede. Y si ustedes están haciendo los esfuerzos y se le nota que tienen la voluntad de querer hacerlo bien, traten de poner un poquito más de oído y lo que llegue al oído, pónganlo en práctica. El tema de radiografía. La radiografía se le exige a los pacientes un CD, para guardar la imagen. Nosotros hicimos una intervención, socializamos el tema y se decidió que solamente se le exigirá el CD a las personas que no son afiliados de SENASA, a los de SENASA le entregarán el CD sin ninguna condición, y a otra persona que no sea un afiliado de SENASA tiene que salir a comprarlo. Señores, es grave el error. Ese paciente que va a buscar el servicio ya pagó ese CD, porque la subvención que llega al hospital es fruto de los fondos que pagan de impuestos los ciudadanos. Y en República Dominicana dice la ley que los servicios de salud son gratis. Sonografía. Se ha buscado una modalidad de sonografías por emergencia. Nosotros fuimos a buscar una sonografía por emergencia, a buscar una facilidad de una sonografía por emergencia para una persona que iba para cirugía. Aquí vemos el cirujano. ¿Qué nos dijo el doctor? Que había recibido instrucciones de que no podía dar cita por emergencia porque estaba prohibido y porque se había festinado el tema. Párense frente a las consultas de sonografía para que ustedes vean cuántas personas se inventan que son pacientes de emergencia y los van alternando con el que vaya a hacer un turno de manera formal, entre otras gracias que se dan. Entonces, vamos a tratar de optimizar todas las respuestas que ustedes han querido dar de manera oportuna y eficiente. Con el tema de la emergencia, revísenlo. Con el tema de la emergencia, identifiquen las debilidades. Y con el tema de las emergencias, traten de dar la respuesta que merece el pueblo. No son reacciones airadas, ni mucho menos provocar que un grupo de tontos que tenemos en las redes sociales, que le pagan un sueldo y se convierten en cornetas, quieran justificar todo sin saber escribir y sin saber hablar. Otros que teniendo capacidad, que teniendo competencias, que tienen posibilidades de dirigir cualquier espacio, se convierten también en tontos y quieren apagar todos los fuegos que se le presentan a las instituciones donde a ellos le pagan. Señores, el hombre no puede convertirse en servir. Aquellos que están en las redes sociales para querer justificar todo y convirtiéndose en bomberitos para apagar todos los fuegos que se presenten en las instituciones donde le pagan, traten de identificar su calidad y compórtense como tal. Entonces concluyo diciendo al doctor Juan Bolívar Cuevas Davis que identifique las debilidades de la emergencia. Hoy compararon emergencias del hospital con la emergencia del centro diagnóstico. En el centro diagnóstico se daba respuesta. En el centro diagnóstico se daba respuesta. Y las debilidades que en su momento surgieron, yo tuve la calidad de poderlas denunciar. Entonces, hoy estamos viendo que el Hospital San Bartolomé tiene médicos en las emergencias, porque no son todos. Hay médicos responsables. Pero en el Hospital San Bartolomé, en la emergencia, hay que mejorar las condiciones. Y el tema de asistencia por llamadas telefónicas, traten de superarlo. El tema de asistencia por llamadas telefónicas, traten de superarlo. Yo quiero cerrar esta intervención pidiendo que traten dentro de lo posible
de que además de crear condiciones óptimas en la emergencia, que traten de crear un espacio donde se puedan atender los pacientes de COVID. La República Dominicana está en un momento crítico y ustedes lo saben. Y no es prudente que para nosotros tener respuesta ante una situación que se pueda prevenir y que no llegue a grave, tengamos que salir a otras provincias. Y más, tener la triste historia de que tengamos que llamar para que alguien nos consiga una cama. Eficientizar, optimizar servicios del hospital para evitar que las luces que ustedes han logrado no se vean opacadas por algunas sombras que aún persisten en ese importante centro hospitalario. Optimicemos.